Supercrack Estrella presenta la historia secreta de los jesuitas. La realidad supera con creces la ficción. Explicar por qué se crearon la Orden de los Jesuitas muestra esto. La historia comienza con el descubrimiento de América, pero a una fecha muy concreta, 1542. En este año se pisa por primera vez una ciudad en América. Por primera vez se pisa la que hoy se llama Ciudad de Los Ángeles. Los primeros europeos llegaron al área en 1542, liderados por Juan Rodríguez Cabrillo, un explorador de origen portugués que reclamó el área como ciudad de Dios en nombre de la corona de Castilla, pero continuó su viaje sin asentarse en el lugar. La historia no lo cuenta, pero en esta ciudad vivían los ángeles caídos, llamados en nuestros días reptilianos, extraterrestres, etc. Tenían una ciudad bajo tierra. Estos seres eran poderosos y disponían de tecnología avanzada. Juan Rodríguez Cabrillo no podía combatir a estos demonios que salían solo de noche con un pequeño ejército y sus armas casi de la Edad Media. Pero descubrió algo asombroso. Pese a lo poderoso que parecían estos seres demonios reptil, bastaba una sola frase de Dios, o mencionar la palabra Cristo, para que estos seres escaparan sin presentar lucha. Para luchar contra estos seres se envió emisarios a la corona de España para crear un nuevo ejército de carácter totalmente religioso. Mientras se tomaba la decisión no presentar batalla aún en este lugar. Y así nació el 22 de abril en 1542, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y sus primeros compañeros pronunciaron en Roma su profesión solemne después de que el Papa Pablo III aprobase la nueva orden. Precisamente, este momento sucedió en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma. En aquel tiempo era la Basílica Papal puesto que San Pedro aún se hallaba en construcción, ante la imagen de la Virgen donde el Papa Francisco rezó al final de la misa durante su primera visita a la Basílica el domingo 14 de abril de 2013. Una semana antes había tomado posesión como obispo de Roma en San Pedro. En 1771, otro fraile franciscano, Junípero Serra, ordenó construir la misión de San Gabriel Arcángel, lo que hoy se conoce como Valle de San Gabriel XVI. En 1777, el nuevo gobernador de California, Felipe de Neve, recomendó al virrey de Nueva España que el sitio anteriormente recomendado por Juan Crespí fuera nombrado pueblo. La ciudad fue fundada el 4 de septiembre de 1781 por un grupo de 44 personas, con el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. 17 los fundadores eran de origen indígena y español, siendo 2/3 partes de origen mestizo o mulato. De hecho, la mayoría tenía ascendencia africana. 18 se mantuvo como un rancho durante décadas, pero en 1820 la población había aumentado a 650 habitantes. 19 los restos más antiguos de la ciudad se conservan como monumento histórico en la llamada Olvera Street, la parte más antigua de la ciudad. Porque la misión se llamó San Gabriel Arcángel. Significa, en hebreo, fuerza de Dios, poder de Dios o fortaleza de Dios, de Gabar, fuerza, y él, Dios, es uno de los 3 arcángeles principales dentro de las religiones judía, cristiana e islámica. Las iglesias católica, ortodoxa y protestante, junto con el Islam, lo consideran arcángel por ser junto con Miguel, el vencedor de dragones igual demonios, y Rafael, guía de médicos y de viajeros, los únicos ángeles con nombre, mensajeros de Dios encargados de llevar a cabo misiones especiales. 2 Su jerarquía está vinculada a su proximidad al trono de Dios. 2 Se lo considera el guardián del tesoro celestial, el ángel de la redención, el iniciador. 2 Y el mensajero supremo de Dios. 1 En el Islam se considera de Gabriel como uno de los principales mensajeros del Altísimo, y se lo presenta como aquel que reveló el Corán a Mahoma. Su representación más común es la de la Anunciación y en el caso musulmán, la de la revelación a Mahoma, aunque también ha sido retratado llevando un mensaje escrito en la mano. Además es él quien vigila la entrada del Edén, para evitar que entren los descendientes de Adán y Eva, aunque hay algunos que afirman que quien vigila es el arcángel Miguel. En las pinturas, Gabriel suele aparecer con figura majestuosa, ricamente ataviado, y su diestra suele figurarse en actitud de saludo y de bendición. Los Ángeles, California. La ciudad de Los Ángeles Caídos. Los Ángeles fue fundada el 4 de septiembre de 1781 por el gobernador español Felipe de Neve con el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Empecemos por estudiar el nombre de esta ciudad. Los Ángeles. Un nombre español puesto por otro español en una época en la que España era la vanguardia del cristianismo. ¿Por qué ponerla Los Ángeles? Sabemos que este nombre fue abreviado. Su primer nombre fue
Los primeros europeos llegaron al área en 1542, liderados por Juan Rodríguez Cabrillo, un explorador de origen portugués que reclamó el área como ciudad de Dios en nombre de la corona de Castilla. Fijaros, de nuevo aparece lo celestial, ciudad de Dios. ¿Y qué suele haber en la ciudad de Dios? Ángeles. Pero continuamos con la historia oculta de esta gran ciudad. En 1771, otro fraile franciscano, Junípero Serra, ordenó construir la misión de San Gabriel Arcángel, lo que hoy se conoce como Valle de San Gabriel. Otra vez aparece lo celestial, pero no cualquier cosa. que significa San Gabriel Arcángel. Las iglesias católica, ortodoxa y protestante, junto con el Islam, lo consideran arcángel por ser junto con Miguel el vencedor de dragones igual demonios. Quedaros con esto porque será importante para avanzar. San Gabriel Arcángel es el ángel más importante de Dios que lucha contra los demonios. Quizás en la ciudad de Los Ángeles exista estas entidades demoníacas. ¿Había demonios en esta ciudad de Los Ángeles? Sabemos que sí. La siguiente noticia revela que había demonios en esta ciudad. Vivían bajo tierra, como revela esta noticia oculta para la humanidad. Ciudad reptiliana descubierta en Los Ángeles en 1934, se mantiene oculta al mundo. Antes de continuar, decir que cada vez creo entender que reptilianos y extraterrestres son en realidad ángeles caídos, demonios. Ocultaron una ciudad de reptilianos descubierta en Los Ángeles. En 1934, noticia de Los Angeles Times del 29 de enero de 1934, por Jan Bosquet. Estos dioses, Anunnaki, son vuestros padres ancestrales porque han sembrado una versión de linaje genético en la Tierra gracias a su influencia a la raza de los reptiles. Nosotros los llamamos cariñosamente lichies, en inglés, o lagartis, es una parte integral de vuestro linaje ancestral. Las imágenes de la serpiente, miembro de la familia reptil, disparan memorias celulares de los dioses que os hicieron y os demuestran que procedéis de la serpiente y que la serpiente os da vida. Bárbara Marciniak, canalización pleyadiana, Tierra. La mafia del Smithsonian oculta todo. Por supuesto, Matrix Cultura te ha ocultado este hallazgo. El Instituto Smithsonian de los Rothschilds Illuminati, que custodia los tesoros arqueológicos de la Tierra, lo oculta todo. No les interesa que la peña descubra la verdad. Todo hallazgo alien, ovni o de reptilianos se oculta por sistema. Se han hallado ciudades subterráneas en todo el mundo, incluido El Cairo, en Egipto, las famosas catacumbas de Capadocia en Turquía o esta de Los Ángeles, que en el pasado fue una importante colonia del fabuloso imperio de Lemuria. La responsable de la arqueología mexicana, INA, Adriana Velázquez, me prometió una entrevista cuando estuve en Chetumal, Quintana Roo, México. Me deseó hasta feliz viaje, pero cuando le envié las preguntas sobre hallazgos alien o el Comultún se evaporó. Su silencio habla tanto como las majestuosas pirámides de la Atlántida. Eran preguntas comprometidas de OTARS y nuevos descubrimientos, y calla como una mandada servil del gobierno más corrupto de la Tierra. Da igual, hija, ya sabía las respuestas, solo quería comprobar tu reacción. Se os va a acabar el chollo pronto. La noticia de Los Angeles Times del 29 de enero de 1934, firmada por Jane Bosquet, rezaba. Encontrada una ciudad catacumbas de hombres lagarto. Un ingeniero introduce una sonda bajo la colina de Fort Moore y encuentra montones de túneles, incalculables tesoros y habitantes legendarios. La prueba de la increíble noticia publicada en Los Angeles Times, algo terrorífico. Shufelt y su equipo introdujeron la sonda en una mañana soleada como una mecánica introspección para encontrar pozos y minerales. La sonda llegó a unos 76 metros, y por rayos X y otros procedimientos de búsqueda, captaron grandes túneles y objetos extraños. Quedaron estupefactos. Una extraña vibración rodeaba el lugar, un magnetismo u ondas anómalas que les hacían sentirse de una manera inconfortable. Shufelt percibía algo terrorífico en el lugar. Un gran misterio. La intuición del ingeniero de minas les hizo empezar a cavar con potentes máquinas perforadoras en una zona mítica de Hollywood, cerca del famoso Sunset Boulevard, Spring Street y Broadway Norte. Según iban avanzando, la expectación aumentaba. Se dice que iban encontrando tesoros de los que jamás se ha llegado a hablar. Iban apareciendo joyas aliens, objetos, estatuas, túneles, y 37 planchas doradas con inscripciones no humanas. Las planchas fueron fotografiadas, pero han sido ocultadas al público por los Illuminati. Shufelt había leído leyendas y los Opis le habían contado que esta ciudad fue creada por los reptilianos para huir de catástrofes y fuegos hace unos 5000 años, seguramente era anterior. Esto corresponde a recuerdos parciales de la leyenda Opi. Estas cuevas son de Lemuria y pueden tener más de 100.000 años.
Los lagartos eran una civilización muy avanzada y tenían una tecnología oculta para excavar túneles con ciertas sustancias químicas y otros procedimientos como teletransporte y levitación de rocas y objetos desde otras dimensiones. Las ciudades albergaban a unas 1000 familias. Posteriormente casi todos los datos dados a Shufelt fueron confirmados y por supuesto ocultados. ¿Alguien había oído hablar de esta historia alguna vez? No, seguramente no. Algunas informaciones eran deducciones de Shufelt extraídas de su radar y sonar, otras a excavaciones reales, pero las autoridades se negaron a hacer excavaciones ulteriores y el tema fue sepultado. La información luego fue distorsionada para despistar y para que parecieran especulaciones, algo que siempre ha ocurrido en la arqueología prohibida, cuyo conocimiento haría crepitar y cambiar los pilares de nuestra prefabricada cultura de baratillo. Miedo torrelavieguesco. El equipo contenía la respiración y tenían miedo de lo que iban a encontrar. Llegaron a detenerse y consultar al Dr. Shufelt qué deberían hacer, antes de comunicar el hallazgo a la humanidad, a las autoridades. Seguían avanzando y percibían vibraciones terroríficas, presentían extrañas presencias, tenían tanto terror que pareciera que seguramente temían que iban a encontrarse de frente de sopetón con una fea de Torrelavega. Alcanzaron más de 360 metros, topando con un túnel tras otro, excavados perfectamente en la piedra con tecnología desconocida y con un sospechoso parecido a las celebérrimas catacumbas de Capadocia, hasta ahora un enigma para la arqueología. La leyenda Hopi. Shufelt seguía instrucciones de indios Hopi que les habían hablado de estos seres reptiles y de la existencia de esta ciudad. Los indios Hopi de Arizona, que también predicen cataclismos y una glaciación, hablan en su mitología de los Bhakti, los caídos del cielo, los Anunnaki de América, es decir, esta gentuza aparece en todas las mitologías de la Tierra. En África los llaman Chitauris y en Asia y China, Jins, Jian, Shi o dragones y siempre están asociados con la realeza, demonología y o los vampiros. Y esta conexión no es casual, como no es casual que aparezcan de vez en cuando leyendas culturales de reyes o aristócratas vampiros, como el conde Drácula o Vlad Tepes o la condesa psicópata lesbiana bebe sangre húngara, Erzsébet Báthory. Estos rituales han sido secretos y siempre se han hecho desde Babilonia por las élites o Illuminatis. Hoy en día siguen haciéndolos igual, pero algunos que escaparon de ellos como la esclava Mcultra Arizona Wilder o Clotilde Bersone en el siglo XIX lo han hecho público. Es tan increíble, que nadie lo cree, pero es real, como bien hemos difundido unos pocos periodistas de verdad. Pero el enigma lo resolvemos ahora. Eran ciudades de lagartis, de reptilianos, había cientos de pisos, solo se han dado a conocer los de más arriba. Algunas canalizadoras turcas como, Farray Urduzu. De hecho el famoso San Jorge que derrotó al reptiliano dragón, era de Capadocia, una batalla simbólica entre el bien y el mal, entre las fuerzas de luz y oscuridad, entre ángeles pleyadianos y demonios reptiloides. Construcciones alienígenas de civilizaciones desconocidas en Turquía, el monte Nemrut es el mayor enigma arqueológico de la historia. En Los Ángeles se encontraron esqueletos lagartis, inscripciones y muchos ootarts que fueron ocultados, esta información es desconocida. En la tumba de Tutankamón se encontraron los evangelios originales en los que se basa el Nuevo Testamento, pero de nuevo los Rothschilds lo ocultaron. Un complejo de túneles perfectamente excavados se perdía en miles de kilómetros bajo la montaña. Ningún ser o artefacto humanos podría ser capaz de realizar semejante magna obra. Secuestran al infierno, subterráneo, y comen carne y sangre humana. Los reptilianos alados y con larga cola, son la aristocracia reptiliana, al igual que los dragones, otra de sus variedades, que han sido fotografiados en China recientemente y vistos en todo el mundo. Por eso se asocia al infierno a cuevas subterráneas donde vampiros y dracos aliens llevan a los niños que desde eones secuestran para chuparles el ánima, sangre, clonarles y para usarlos como recurso natural, como nosotros los pollos. Los demonios torturan, clonan y matan en sus bases, como ha documentado Conrado Malanga en Alien Cicatrix. Actualmente lo llevan a bases secretas de Lansai CIA y Mi-6, tal y como han denunciado autores como el ex espía Mcultra del Mi-6 James Casbolt, Phil Schneider, Bill Ubuntu, Michael Wolf o Tomás Castello. Muchos, más de 100 personas, como Castello o Schneider fueron asesinados por decir esto. El mayor secreto, entidades reptilianas nos dominan hace milenios y viven bajo tierra en cavernas secretas o en otras dimensiones o planetas. Y controlan el mundo a través de 2 consejos Anunnaki. Pero ya la verdad es imparable y puedes encontrar miles de webs contando con pelos y señales la milenaria conspiración reptiliana. El enigma ya se ha resuelto. Son cuevas de reptilianos. Nos quieren hacer siempre comulgar con ruedas de molino.
No hay explicación lógica, sin conspiranoia. Cuando vemos un ovni o alien en pinturas rupestres, junto con bisontes, es que son eso, lo que veían los antiguos y lo pintaban. La Tierra es en parte hueca y tiene tremendas oquedades y cuevas de miles de kilómetros. Los reptilianos viven allí antes de los humanos y los lagartos lacerta, que son distintos y enemigos irreconciliables y más pacíficos. Como con los humanos, hay muchas razas y variedades de reptilianos. No me importa confesar que yo a veces en días de desolación exagerada me malicio que las feas de Torrelavega son otra raza más de esa gentuza. Algunas razas reptilianas fueron creadas genéticamente como los humanos, tomando ADN de reptiles y advirtiendo sus características y poder como seres jerárquicos agresivos de sangre fría. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, solo nos muestran los primeros pisos, hay cientos más. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican todo América. El Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en Viaje al centro de la Tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur, biografía de George Emerson, el dios Uno, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Byrd, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Xinhua en China Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California. Cuevas mayas. Y aún hay más, las entradas suelen ser pirámides y volcanes. El culto a los volcanes es el más antiguo de la Tierra, por eso hay un think tank, Comecocos, Illuminati llamado los vulcanos. Hay más en Siberia, sur de la Cuchilla Grande en Uruguay, Los Polos, Cueva del Mamut en Kentucky, Manaus y Cataratas de Iguazú en Brasil, Monte Epomeo en Italia, Cueva de los Tallos en Ecuador, Esfinge de Gizeh, Gruta de la Paz en Ecuador, en la cordillera de Ibituturusu en Paraguay, Gruta de Huagapo en Perú, Tula en México, en Río Paraná hasta llegar a la capital argentina. El arqueólogo Robert Stacky Juda encontró complejos subterráneos mayas en el Yucatán en la cueva del Oltún. Ixtalbeidre y Patus, autores esotéricos, hablaron extensivamente de ciudades secretas bajo la India y el desierto del Gobi con millones de habitantes. El libro de Dalbeidre fue censurado, pero se salvó una copia que luego fue difundida. Ciudades de la Atlántida. Estas ciudades fueron construidas sobre todo en la Atlántida y Lemuria por los Anunnaki, alien de Nibiru e incluso por otras civilizaciones alien anteriores que visitaron la Tierra hace más de 500 años o miles de millones de años. A veces las hicieron para protegerse de guerras psicotrónicas y cataclismos o para esconderse después de ser perseguidos de otros planetas. También las razas regresivas como grises y reptilianos gustan de vivir en catacumbas porque son seres regresivos de oscuridad y sobre todo para no pagar el IBI, el asqueroso impuesto de bienes inmuebles se las saben todas los tíos. Aquí los únicos que pagan son los Borrego Matrix. En estas ciudades viven millones de habitantes, más las bases subterráneas alien que hay en todo el mundo, algunas compartidas con agencias de espionaje. Hay unas 1500, las excavan con el dinero robado de la droga y nuestros impuestos. También hay muchas bases marinas, alien y humanas. Bill Cooper empezó en la conspiranoia cuando vio salir un ovni del mar. Hemos contado experiencias exclusivas de un ovni visto en la playa de Liencres en Cantabria y mi propia madre vio un ovni cigarro multículo en la playa de Virgen del Mar en San Román, Cantabria, donde se desarrolla la trama real del misterio de los vampiros bacaladeros, donde aparecen ovnis a manta. Algunas cuevas colosales conocidas.
Kruvera, Georgia, Abjasia, 2080 metros, Lamprechthofen, Austria 1631 metros, Gouffre Mirolda, Francia 1626 metros, Reseau Jean Bernard, Francia 1602 metros, Cueva de Tianjin, China 1026 metros, Torca del Cerro, España 1589 metros, Sarma, Georgia, Abjasia, 1542 metros, CI2, Eslovenia, 1533 metros. Conclusión. Las evidencias de culturas reptilianas que nos precedieron y nos modificaron y controlaron son abrumadoras en arqueología prohibida, canalizaciones, abducidos y contactados, chamanes, yogis, testigos directos, citados en exclusiva en este blog, estudios periodísticos, mitología, leyendas, oparts, artefactos fuera del tiempo, y estudios no oficiales. Nos han ocultado nuestra historia oculta y linajes reptilianos y anunnakis, pero la verdad está saliendo a la luz. Grandes autores como el astrónomo Sir Fred Hoyle, el antropólogo biólogo David Orno Germano Bert, el padre de los cohetes, estuvieron convencidos que grandes entidades interdimensionales o macrobios nos controlan ocultamente desde hace eones a través de entidades satánicas y reptilianas regresivas, que se alimentan, además de sangre y carne humana, de nuestras vibraciones bajas de caos y terror. Los modernos autores de la conspiranoia y las esclavas y sicarios MK Ultra, como Arizona Wilder, Otfinionan, McCollum, Bill Ubuntu, Phil Schneider, Bryce Taylor, Kim Noble, Paul Bonazzi, Katy O'Brien, James Casbolt, Michael Wolff, Preston Nichols, Barry King, Bob Lazar, Bill Cooper etc. Confirmamos todos que toda esta increíble historia es real y que estos seres satánicos trabajan en coordinación con sus Illuminati esclavos que controlan el planeta. Conociendo esta historia no resulta extraño que la primera y única batalla en la historia de la humanidad con extraterrestres demonios fuera aquí en Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles es el nombre dado por las agencias de noticias contemporáneas al avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados, ovnis, que tuvo lugar a finales de febrero, entre el 24 y el 25 de 1942, de la que existen informes de testigos presenciales asegurando de uno o más objetos desconocidos sobre Los Ángeles, California, provocó un masivo ataque de artillería antiaérea. La noche del 24 al 25 de febrero de 1942 discurrió con normalidad, pero, a primera hora de la madrugada, los radares detectaron un objeto indeterminado a unos 200 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Las baterías antiaéreas de la costa esperaron la llegada del supuesto avión enemigo, pero al cabo de unos minutos el radar informó de que el objeto había desaparecido de la pantalla sin dejar rastro. Aún así, algunos vigías comunicaron avistamientos de aviones enemigos a lo largo de la costa de Los Ángeles, pese a que el radar no los detectaba. Finalmente, a las 2:25 de esa madrugada tan poco plácida, una formación de aparatos sin identificar estaba a punto de irrumpir en el cielo de Los Ángeles. Inmediatamente, las sirenas comenzaron a sonar y fueron llamados urgentemente 12.000 vigías aéreos para que se incorporasen a sus puestos de observación. En un primer momento todos creyeron que se trataba de un simple simulacro, pero poco más tarde quedó claro que no era así, al entrar en acción las baterías antiaéreas. Los reflectores apuntaron al cielo y descubrieron la presencia de unos objetos plateados que se movían a altitudes de entre 3.000 y 6.000 metros. La velocidad de estos aparatos era sorprendentemente lenta para tratarse de aviones militares. Aproximadamente unos 300 kilómetros por hora. 1 millón de habitantes del sur de California sufrió durante 5 horas un apagón eléctrico que no ayudó a que recuperasen la calma, aunque, para alivio de los perplejos habitantes de Los Ángeles, ninguna bomba caería sobre la ciudad. Este hecho, unido a que la Marina confirmó que no había detectado ningún avión enemigo, descartó en principio a los japoneses como responsables del incidente. ¿Cuántos aparatos participaron en esa operación aérea? Las cifras varían entre los 27 que contaron algunos testigos y los 15 del informe oficial, pero también hubo quien dijo no haber visto ningún avión. Tampoco existen coincidencias en la descripción de estos artefactos. Miles de testigos vieron en la costa grandes bolsas que flotaban en el aire, mientras que otros observaron tan solo unas extrañas luces rojas en el horizonte que realizaban vuelos en zigzag. Hubo testigos en Los Ángeles que dijeron haber visto una gran máquina, suspendida en el aire, contra la que nada podían hacer los proyectiles que le disparaban las baterías antiaéreas. Poco después, lentamente, la misteriosa máquina se marchó siguiendo la línea de la costa. Una fotografía, la que acompaña a este artículo, que apareció en el diario Los Angeles Times el día 26, hizo aumentar aún más la confusión, puesto que parecía advertirse, iluminado por los proyectores, un objeto circular.
Sí, aparentemente, no se trataba de un avión, ¿qué era en realidad? La prensa californiana denunció una misteriosa reticencia de las autoridades militares para hablar del asunto y algunos se atrevieron a acusarles de haber establecido una censura que impedía hablar sobre ello. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo fantasma de Los Ángeles quedó ratificado por un documento militar secreto, que no sería desclasificado hasta 1974, firmado por el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el general George C. Marshall, y enviado al entonces presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt. El general Marshall fue el encargado de redactar el informe sobre el enigmático bombardeo de Los Ángeles. En él reconocía no saber su origen. Si algo evidencia este informe redactado por el general Marshall es que, en realidad, nadie tenía ni idea de lo que había ocurrido esa noche. El hecho de culpar de la acción a unos supuestos agentes enemigos, que habrían sobrevolado Los Ángeles a bordo de aparatos comerciales, demuestra que Marshall debía encontrar rápidamente una explicación al incidente y apostó por esa historia tan inverosímil. En efecto, para proporcionar una historia capaz de dar respuesta a todos los interrogantes que se habían creado, se dijo que se trataba de aviones comerciales que habían sido tomados por infiltrados nipones en algún aeródromo mexicano o de la propia California. De este modo se eludía el hecho de que la Marina no hubiera detectado ningún avión enemigo procedente del Pacífico, restando cualquier tipo de credibilidad a esta absurda historia. ¿Cómo se explica lo sucedido en Los Ángeles? Aunque probablemente nunca se sepa la verdad con exactitud, solo se pueden apuntar algunas hipótesis. El CERN, ni ciencia ni magia. Alquimia. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos, social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El Gran Colisionador de Hadrones, GCH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Por cierto, la teoría del Big Bang fue elaborada por un jesuita, ¿sabían? Este no fue papa pero seguro lo canonizan. Monseñor Georges Henry Joseph Edward Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble, e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo.
Irónicamente, la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de la imagen hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes, también a Tesla. Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Observen el círculo que rodea al dios Shiva en su danza, y compárenlo con el acelerador de partículas. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. Arriba pueden ver un modelo de agujero de gusano cósmico en comparación con el dispositivo de Osiris, que coincide con la teoría de Kurt Gödel, que por el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, un atajo podría ser abierto en ciertas coordenadas del espacio, para conectar dos puntos distantes. Una enorme cantidad de energía que produciría una enorme cantidad de gravitación que podría doblar el espacio, formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-tiempo donde podría pasar la materia. La historia oficial. El LHC es un acelerador de partículas, construido para emitir protones a muy alta velocidad y en direcciones opuestas, para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia, la creación del universo hace miles de millones de años. El equipo científico mantiene la velocidad de rayo hacia arriba, entre el 3,5 y 12 teraelectronvoltios, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces a más de 500 TeV. La historia oculta. De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el Dr. Igor Volovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, ver aquí. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Además de todas estas cosas, como cereza del postre, nos encontramos con los siguientes paneles dentro de las instalaciones del LHC. Esto es muy raro, las fotos que ven arriba fueron tomadas dentro de la instalación LHC. Se trata de extraños paneles con escritas antiguas, montados sobre una estructura y con algún tipo de haz de luz azul que los rodea, algo que parece ser un sensor de movimiento o cosa parecida. Algunos paneles parecen escritos en mandarín antiguo, otros tienen caracteres árabes, otro en hebreo, otro en sánscrito y otro contiene unos caracteres muy extraños, que no se parecen con nada que haya visto antes. En la India, las únicas personas que leen y escriben en sánscrito, son los estudiosos de los Vedas y los Upanishads, las escrituras escritas en el lenguaje de los dioses. ¿Por qué estos paneles tienen sensores de seguridad? ¿Por qué están en el CERN? ¿Y para qué sirven? Bien, pero las referencias místico-mitológicas no terminan con el antiguo Egipto.
Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba. Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Hay historias de la antigua Sumería que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales. Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos o a los profesionales de las artes oscuras que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelly, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada. Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzón y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerne o Belatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la caza, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la caza y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos.
Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del Apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses. Pero los ángeles nunca permitieron que D fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo. D nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. Dos seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945–1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la gran tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet, todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. El famoso 21 de diciembre de 2012. El experimento definitivo en el que finalmente se descubrió el bosón de Higgs tuvo lugar entre el 17 y el 21 de diciembre de 2012. ¿Se trató de una mera coincidencia, de una provocación de la comunidad científica o realmente el experimento del CERN tenía relación con el cambio de ciclo Maya? ¿O hay algo más real y oculto? En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea es un agujero negro superdenso. ¿Podrían los experimentos llevados a cabo por el CERN y LHC, el 21 de diciembre de 2012, haber sido una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos encerrados en este pozo sin fondo, este black hole? Esta fecha podría haber sido el momento más oportuno para abrir una puerta de entrada o agujero interdimensional en este agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Imagine a la Vía Láctea como una gran cerradura de caja fuerte. Para abrirla, todas las combinaciones deben estar en el orden correcto, es decir, perfectamente alineadas.
Esta alineación se logró el día 21 de diciembre de 2012, cuando el sistema solar se alineó con el plano galáctico. La llave, CERN LHC, podría en aquel momento haber sido insertada, encendida, para abrir la puerta, agujero de gusano a través de la Tierra hasta el agujero negro en el centro de la galaxia. También a los mensajeros que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1, 6. El quinto mensajero tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y tienen sobre sí un rey, el mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión Destructor. Apocalipsis 9, 1, 3, 11. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. 2 Pedro 2, 4. Y a Miguel le dijo el Señor: Ve y anuncia a Shemiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Enoc, capítulo 10. ¿Será que el 21 de diciembre de 2012 estos satanistas intentaron, y seguramente con éxito, porque está escrito, liberar al rey de los ángeles caídos, Abadón barra Apolión, el destructor Shiva, de su prisión en otra dimensión? Y aún falta que liberen a los 200 titanes barra ángeles caídos que bajaron a la tierra y cohabitaron con mujeres, aquellos vigilantes de Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4, que engendraron una raza de gigantes, los Nepilins, que fueron encadenados en los valles de la tierra, en el interior de la tierra. El libro de Enoch dice que estos 200 ángeles caídos, los titanes, están encarcelados en el Tártaro durante 70 generaciones. Una generación en la Biblia es de unos 70, 80 años, el lapso de nuestra vida es de 70 años, y quizás los más robustos lleguen a 80, Salmo 90, 10. Estos titanes han estado encarcelados por alrededor de 5.600 años. Las profecías mayas y aztecas para el 21 de diciembre de 2012 no hablaron nunca acerca de un final apocalíptico del mundo. Más bien mencionaban el regreso de los 9, Bolón Yokteku. Estos 9 eran vistos como viviendo en el inframundo, y se describen generalmente como dioses de los conflictos y de la guerra, y por lo tanto, vinculados con los peligrosos tiempos de transición, malestar social, eclipses, y los desastres naturales como terremotos. Se dice que al final de Umbactún, ellos abandonarían su reino subterráneo y surgirían a la superficie de la tierra, donde batallarían con las 13 deidades de los cielos. Pero 9 dioses no son solo un ingrediente de la cultura maya. Hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo, la India. Para los egipcios, eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora, Atum. El control de estos 9 principios era considerada fundamental para el exitoso gobierno de un faraón. Un control adecuado sobre ellos significaba que el equilibrio, vinculado con la deidad Maat, era mantenido y que todo estaba bien con Egipto, el mundo y el universo. Por tanto, podemos ver que los 9, en un entorno egipcio o maya, estaban estrechamente relacionados, en ambos casos, y determinaban el gobierno de una era, por lo que su consulta es de suma importancia para el éxito de la nación, o del establecimiento de un nuevo orden mundial.
Las leyendas y los mitos siempre tienen una parte real. Pues la mente puede crear alternativas reales. Esta es la historia de la hora de los demonios. La hora 3:33 noche. Cuenta la leyenda que a esta hora se abren las puertas a mundos infernales, a otras dimensiones ocultas. Y si no cumples las 3 reglas básicas, puedes ser raptado por estos demonios. Las 3 reglas que tienes que cumplir son las siguientes. No tienes que estar despierto a las 3:33 noche, pues esta hora es hora de demonios. No tienes que estar nunca solo a las 3:33 noche, pues la soledad es amiga de demonios. No tienes que estar en total oscuridad a las 3:33 noche, pues la noche es el manto de los demonios. Muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han desaparecido para no volver nunca jamás. Dicen que Daniel y sus amigos conocieron esta historia por un cómic viejo que encontraron en un viejo sótano de su pueblo y quisieron llevarlo a la práctica. La noche de un sábado día 24 de junio era perfecta, pues esa noche Daniel estaría solo en casa ya que sus padres tenían que realizar un viaje. La ventana de Daniel estaba enfrente de la ventana de uno de sus amigos. Eran 2 edificios separados por unos 50 metros. Ambos vivían en la planta 12. El plan para poner en práctica la leyenda de la hora maldita 3:33 era el siguiente. Daniel en total oscuridad encendería una pequeña linterna a las 3:25 de la noche y dejaría su móvil al habla con sus amigos abierto para poder escuchar con el manos libres. Y así fue todo como se realizó. A las 3:25 llamó Daniel por el móvil a sus amigos dejando el manos libre. Las risas a un lado y otro del teléfono móvil fueron tremendas. Mientras pasaban los minutos hacia la hora maldita 3:33. Hora 3:27. Daniel, estoy aquí. Ja, 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 ja. Daniel, esto es una mierda, aquí no pasa nada. Espera, debajo de mi cama suena algo, más risas. Si es una tía, vamos corriendo para allí, risas. Daniel, no es, Dios mío, sus ojos son rojos, y más risas de Daniel. Pega ya, Dios, esto es una tontería. Ja, ja, ja. ¿Estás cagado o qué? Hora 3:32, esperar, Dios, escucho algo. Ja, ja, ja. Es cierto, Dios, es cierto, son como susurros. Ja, ja, ni se te ocurra encender la luz. Joder, Dios, algo se está abriendo en el suelo, es como una espiral. Risas y risas. Y silencio. Ey, tío, ¿estás allí? Ey, ¿qué pasa? ¿Que no cuela? Bueno, pues hasta mañana. Fui catapultado fuera de mi cama al hoyo del infierno. Mi punto de llegada fue una celda de aproximadamente 5 metros de alto por 3 metros de ancho, con una profundidad de 5 metros. Dentro de sus paredes de piedra gruesa y barras rígidas en la puerta, me sentí como si estuviera en una zona de almacenamiento temporal, un lugar donde un prisionero espera sus últimas horas antes de encontrarse con un destino mucho más aterrador. Mientras yacía en el suelo de la celda, me sentí muy débil. Levanté la cabeza, empecé a mirar alrededor. Inmediatamente me di cuenta de que no estaba solo en esta celda. Vi a 2 bestias enormes, de más de 3 a 4 metros de alto, diferentes a cualquier cosa que jamás hubiera visto antes. Eran muy intimidantes. Una cosa es estar amenazado por alguien mucho más alto que tú, pero estos seres no eran de este mundo natural. Me di cuenta de que eran totalmente malos, y estaban mirándome con odio puro, sin restricciones, lo que me paralizó de miedo completamente. Maldad y terror estaban delante de mí. Estos seres eran una manifestación intensamente concentrada de esas 2 fuerzas. Yo todavía no tenía idea de dónde estaba, y estaba absolutamente aterrorizado. A pesar de que no tenía un punto de referencia, ni estaba familiarizado con todo lo que estaba experimentando, y sin entender cómo había llegado aquí, sin embargo estaba seguro que me enfrentaba a la realidad inimaginable de una muerte por tortura. Estos seres no eran animales, pero tampoco eran humanos. Una de estas bestias gigantes tenía aspecto como de hombre. Sus brazos y piernas eran desiguales en longitud, fuera de proporción, sin simetría. Tenía protuberancias y escamas en todo su cuerpo grotesco. Tenía una enorme mandíbula prominente, dientes enormes, y grandes ojos hundidos. Esta bestia era robusta y poderosa, con piernas gruesas y pies anormalmente grandes. Se paseaba con violencia alrededor de la celda como un toro enjaulado, y su comportamiento era extremadamente feroz. La segunda bestia era más alta y más delgada, con los brazos muy largos y afiladas aletas que cubrían su cuerpo. De sus manos sobresalían unas garras, que eran de casi medio metro de largo. Su personalidad parecía ser diferente de la primera.
No era ciertamente menor su maldad, pero estaba más bien quieto. Podía oírlos hablando entre ellos. A pesar de que no pude identificar qué idioma era, de alguna manera yo podía entender sus palabras. Eran palabras horribles, terribles, un lenguaje blasfemo que arrojaban de su boca expresando odio extremo hacia Dios. De repente, volvieron su atención hacia mí. Se veían como depredadores hambrientos mirando a su presa. Yo estaba aterrorizado. Como un insecto en una telaraña mortal, me sentí impotente, atrapado y congelado por el miedo. Sabía que me había convertido en el objeto de su hostilidad, y sentí una presencia violenta y maléfica como nunca había sentido antes y mayor que cualquier cosa que se pueda imaginar. Poseían un odio que supera con creces cualquier odio que una persona pueda tener, y ahora este odio se dirigía directamente contra mí. Todavía no podía identificar lo que estos animales eran, pero yo sabía que me harían daño. Quería desesperadamente levantarme y correr. Pero mientras estaba en el suelo de esa celda miserable, me di cuenta que no tenía absolutamente ninguna fuerza en mi cuerpo. Yo casi no podía moverme. ¿Por qué no tengo fuerza? Me sentí tan indefenso. Yo sabía que lo que sentía era mucho más que debilidad física. De hecho, era la debilidad en todas sus formas. Yo estaba mental y emocionalmente agotado, aunque solo había estado allí unos minutos. La mayoría de nosotros hemos experimentado una pérdida de fuerza y energía después de un llanto intenso, angustia emocional o dolor. Después de un tiempo de sanación, podemos recuperar esa fortaleza a pesar de que puede tomar años. Sin embargo, en ese momento sentí que nunca podría recuperarme del peso literal que había caído sobre mí, el peso de la desesperación sin esperanza. Dos bestias más entraron en la celda, y tuve la sensación de que estos 4 seres habían sido asignados a mí. Me sentí como que me estaban midiendo y que mi tormento sería su diversión. Una de las bestias me agarró. Su fuerza era increíble. Yo pesaba como un vaso de agua en su mano. Instintivamente sabía que el que me sostenía tenía una fuerza de aproximadamente 1000 veces mayor que un hombre. Entonces la bestia me lanzó contra la pared. Yo me desmoroné en el suelo. Sentía como si cada hueso de mi cuerpo se había roto. Luego la segunda bestia, con sus garras como navajas afiladas y sus aletas saliente me agarró por detrás en un abrazo de oso. Como me presionó contra su pecho, sus aletas afiladas traspasaron mi espalda. Me sentía como una muñeca de trapo en sus garras, en comparación con su enorme tamaño. Me dio la vuelta, hundió sus garras en mi pecho y luego se separó. Mi carne colgaba de mi cuerpo como cintas cayendo al suelo de la celda. Como se nota, estos seres no tenían respeto por el cuerpo humano. Siempre he cuidado de mí mismo comiendo bien, haciendo ejercicio y manteniéndome en forma, pero nada de eso importaba, ya que mi cuerpo estaba siendo destruido ante mis ojos. Yo sabía que no podía escapar de esta tortura con la muerte, ya que la muerte no era una opción. La muerte me penetraba, pero también me eludía. Estos seres parecían tener placer en el dolor y el terror que infligían sobre mí. Rogué misericordia, pero no tenían ninguna, absolutamente ninguna piedad. Parecían incapaces de ello. Eran pura maldad. No existía piedad en este lugar. La misericordia era de Dios y estaba en el cielo. La angustia mental que sentí fue indescriptible. El pedir misericordia de tanta maldad solo parecía aumentar su deseo de atormentarme más. Yo era consciente del hecho de que no había salido ningún líquido de mis heridas. No había sangre, no había agua, no había nada. En ese momento, no me detuve a preguntarme por qué. Yo estaba muy mareado por el hedor terrible, sucio proveniente de estos seres. Era absolutamente repugnante, asqueroso y podrido. Era de los olores más pútridos que me he encontrado. Si pudieras tomar todo lo podrido que te puedas imaginar, como una alcantarilla abierta, la carne podrida, huevos estropeados, leche agria, carne podrida y azufre, y se amplía 1 y 1000 veces, es posible que se pueda tener una idea. Esto no es una exageración. El olor era realmente muy tóxico, y por sí solo debería haberme matado. Pero en realidad no se podía respirar, sino jadear, porque no hay suficiente aire. Por eso cada respiración costaba muchísimo esfuerzo. Y pensaba, voy a morir por falta de aire, pero no, hay que seguir viviendo sin suficiente aire. La sed era insoportable. Mi boca estaba reseca como si no hubiera tomado agua por mucho tiempo. Una sola gota de agua me hubiera aliviado, pero tampoco había agua.
Instintivamente sabía que algunas de las cosas que experimentaba en el infierno eran 1000 veces peor que lo que era posible en la superficie de la tierra, cosas tales como los olores mencionados, la fuerza de los demonios, el volumen de los gritos, la sequedad y la soledad que se siente. De alguna manera me las arreglé para moverme un poco y me arrastré por el suelo hacia la puerta enrejada. Yo no podía ver, pero me acordé de la dirección de la puerta que había quedado abierta. Finalmente llegué a la puerta y salí de la celda. Al parecer, las bestias me permitieron salir gateando sin detenerme. Tan pronto como salí de la celda, mi primera reacción fue de llegar lo más lejos posible. Una vez más, desesperadamente quería correr. Pensaba solo en levantarme sobre mis pies. Sin embargo, cada intento de levantarme me exigía un gran esfuerzo. Recuerdo haberme preguntado, ¿por qué es esto tan difícil? Después de un tremendo esfuerzo, por fin pude estar de pie. Yo estaba agotado completamente y, al mismo tiempo, muy frustrado porque un simple movimiento se había vuelto muy difícil. A pesar de que ahora estaba fuera de la celda, no podía correr, y el miedo me atenazaba como una serpiente constrictora a su presa. Me quedé horrorizado al oír a una multitud incalculable de personas gritando atormentadas. Esto era un gran tormento pues los gritos llenos de terror venían hacia mí y parecían penetrar todo mi ser. La oscuridad era terrible, una negrura pavorosa que no se conoce aquí en la tierra. Las llamas iluminan muy poco. Y en ese espacio inmenso de kilómetros de fuego podía ver las siluetas de gente gritando pavorosamente y quemándose en el fuego. Trataban de salirse, pero los demonios las lanzaban nuevamente al fuego. Luego vi más demonios de todas las formas más desagradables que se pueda imaginar, llenos de odio. Y yo sentía que no podía salir de allí nunca, que eso era para toda la eternidad. No puedes hablar con nadie. Solo estás rodeado de estos demonios llenos de odio. Las torturas son inmensas, pero el peor sentimiento es la separación de Dios y la desesperanza. Saber que nunca se puede salir de allí. En medio del pánico y el ruido ensordecedor, me esforcé en pensar, estoy en el infierno. Este es un lugar real, y estoy realmente aquí. Yo trataba frenéticamente de entender, pero era tan inconcebible. Yo no. Yo soy una buena persona, me dije. El miedo era tan intenso que no podía soportarlo, pero me daba cuenta que no podía morir. Sabía que la mayoría de las personas en la Tierra no creían, ni siquiera sabían de este mundo aquí. Ellos no lo creerían. Pero existe, y es muy real. Este lugar es tan terrible, tan intenso y tan hostil que sería imposible para mí exagerar el horror. Lo que sí sentía era que estaba allí perdido para siempre, sin poder hacer nada para salir o para aliviarme. Libro de Bill Weiss en tiempo por reloj en la Tierra. Estuve en el infierno entre las 3 y las 3:23 de la madrugada, cuando fui devuelto al suelo de la sala de mi casa. Allí, totalmente aterrorizado, me encontró mi esposa quien me atendió y le expliqué lo sucedido.